Ahora, muchas gracias. Martín. A ver. O Martín. Martín Chirino. Martín Chirino. Como diría Padorno, Martín Chirino, coño. Martín Chirino, coño. Eso. Martín, el presidente del Círculo, tu sucesor en esta entidad, ha dicho una cosa que me ha traído a la memoria una frase de Samuel Beckett, que él decía que tú nunca has salido del círculo. Y Samuel Beckett decía que un isleño, que él lo era, jamás deja la isla, siempre está en realidad dándole vueltas a la isla. Y eso me ha evocado a mí esa frase porque también la palabra círculo evoca una de las metáforas más persistentes y más hondas de tu trabajo, ¿no? La construcción aérea de la espiral. Es decir, tú eres un isleño, tú eres un hombre que regresa constantemente a las sugerencias de la tierra. De la isla. Y de la isla, claro. Claro, que sí, así que Samuel Beckett lo dice muy bien, eso es cierto, ¿no? Pero son otras las circunstancias, ¿no? Realmente ha sido mucho más complejo para mí, ¿no? O sea, volver a la isla, bueno, ahora ya en la distancia y en el tiempo, si quieres, podemos permitirnos todo tipo de licencia poética, ¿no? Pero realmente fueron momentos de verdadero disparate. Solo de eso dijo Juan, mi dulzura canaria, ¿no? Se equivocan, es esa especie de spleen que tenemos, esa especie de flema inglesa que aprendemos en nuestra tierra, ¿no? En donde miras y observas y te callas, ¿no? Y con el mismo talante, ¿no? Das las gracias y te vas, ¿no? Pero eso, claro, en aquel momento para el Círculo vino muy bien, ¿no? Fue estupendo porque me tuve que enfrentar a las situaciones más enojosas que te puedas imaginar, pero bueno, en cierta manera las íbamos salvando, no solo yo, sino entre todos, ¿no? Porque toda la junta directiva íbamos al unísono, todos queriendo todos hacer lo mismo, y después de la sequedad o la soledad en que vivimos durante, ¿cuántos años eran? ¿Eran 40 ya en aquel momento? ¿Cuántos años? ¿Dictadura? De dictadura. 43. 43, ¿no? O sea, encontrarnos que nosotros podíamos, en cierto modo, ser los dueños del Círculo, aunque no fuera realmente más que del contenedor, ¿no? Porque realmente la capacidad económica no la teníamos que buscarla, ¿no? Pues a todos nos ilusionó mucho y esa fue la verdad, ¿no? Por la que nosotros y por la que yo lideré este grupo y reconozco que fueron años duros, pero que para mí, a mí me han servido, son una gran experiencia. Pero es cierto también lo que decía Juan Miguel, era un tiempo en que, como se decía en 100 años de soledad, todo se estaba nombrando por primera vez. España venía de un tiempo difícil. ¿Cómo se hizo el Círculo con el momento cultural que se estaba viviendo ahí? El Círculo era el centro de la movida, por llamarla con aquel nombre. Bueno, tenía unas condiciones históricas y sociales y además de emplazamiento, ¿no? El hecho de que estás hablando de la movida que los viernes era muy interesante cuando iban desde Malasañas hacia Huerta y la parada era aquí, todos atravesaban el Círculo y tal, y era muy interesante ver una multitud de gente polifacética que todos ellos realmente no sé lo que hacían, pero estaban todos contentos de estar, ¿no? Eso sí que es verdad, ¿no? Y la posibilidad de que el Círculo sobreviviera, ¿no? Yo tengo que hacerle un recuerdo, darle un recuerdo o dedicarle un recuerdo al ministro del momento, que era Javier Solana, ¿no? Junto con Mario Trinidad, que era el viceministro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ellos tuvieron como un gran empeño y una gran pasión, porque ya sabes que los socialistas decían que la cultura era una fiesta, esos grandes y hermosos pasquines que teníamos verde con gente jugando en la hierba y tal. Eso era la cultura, ¿no? Y la cultura en efecto se convirtió en aquel momento en algo inconcebible para nosotros, ¿no? Porque tampoco creo yo que era la cultura, era una actividad social bonita, muy bonita, que nos llevó a otros momentos de la historia. Ahora, lo que sí es cierto, Martín, es que en ese momento en España
la producción de cultura parecía como más ligera, más posible, ¿no? En contraste con el momento que estamos viviendo ahora, ¿no? Eso sí, pero date cuenta que nosotros, la gente del Grupo El Paso, ¿no? Enclavados en los años 50, ¿no? Para nosotros realmente, nosotros entenderíamos la cultura más como el drama nacional, lo que habíamos vivido, es decir, el tiempo que se nos había escatimado, ¿no? Los 40 años, eso que tuvimos que soportar. Entonces, todo nuestro quehacer estaba muy impregnado de una cierta, o sea, de una gran pasión, es evidente, ¿no? Teníamos conocimiento de la contemporaneidad, de las vanguardias, de lo que se estaba haciendo, ¿no? Más algo que los demás no conocían, y era el drama de existir para los españoles y sobre todo para nosotros en un estado de precariedad increíble. Sí, pero también tú te integraste con un grupo de gente a hacer una obra colectiva que en un artista que trabaja en la fragua, que está en la soledad de la creación, indica también un empeño en estar junto a la gente que estaba tratando de cambiar este país. Hombre, claro, nosotros teníamos una añoranza grave, ¿no? de un lugar reconocido para el arte, para la cultura, porque incluso el Círculo de Bellas Artes era un búnker, estaba cerrado, ¿no? Y afortunadamente podíamos coger un ascensor y subíamos a dibujar del natural. Yo en aquel momento estudié en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, que estaba aquí en la calle Alcalá. Pero el resto del círculo no lo podíamos visitar, sino directamente había unos bedeles que nos llevaban hasta el ascensor, íbamos a la planta cuarta que era, o la quinta, no sé cuál es, y allí dibujábamos, ¿no? Y volvíamos a salir, ¿no? Y esto, quiero decir, esto es una anécdota, ¿no? Pero es un exponente de lo que era y lo que vivimos en aquel momento, ¿no? Y es decir, que tampoco fuimos artistas a la moda de nosotros, ¿no? Sino fuimos artistas que estábamos pensando muchísimas cosas, que teníamos ya una pequeña implicación, porque el Grupo El Paso ya existía, hablábamos de la contemporaneidad, realmente aún así seguíamos siendo marginales, ¿no? Es decir, el gran poder, lo establecido, no nos aceptaba, y hasta que aparece un pequeño grupo de gente que quizás sentían la misma añoranza y quisieron también que nosotros tuviéramos cierta participación en todo el desarrollo de la historia contemporánea, ¿no? Pero fueron momentos yo cuando hablo de ellos lo recuerdo como muy dramático. Era un mundo de una precariedad absoluta, de una escasez, y todo te lo tenías que hacer o hacías hitchhiking o no ibas a ningún lado, ¿te das cuenta? Cuando yo te conocí a ti, que fue en el año 70 o 71, yo te escuché hablar de la filosofía moderna, de tus relaciones culturales fuera de España, pero también de un grupo de gente. Te escuchaba hablar de Saura, de los Sauras, evidentemente claro, de Manuel Millares, de Manuel Padorno, pero también de Lucía Muñoz, de Canogar, de Alberto Portera. Claro. Había como una atmósfera que sí, en medio de esa precariedad ustedes consiguieron una generación de gente comprometida con el arte, ¿no? Y con la discusión. Éramos verdaderos compañeros, ¿sabes? Y nosotros sabíamos realmente de lo que carecíamos y entonces, o de lo que adolecíamos, y entonces nos reuníamos para, en cierto modo, incentivarnos, ¿no? Y, por ejemplo, dices Alberto Portera. Alberto Portera fue un personaje fundamental, era un hombre que era muy locuaz y además estaba como muy bien construida su cabeza, él tenía una capacidad de especulación estupenda y a nosotros nos gustó muchísimo aquello, ¿no? Y es por lo que, en cierto modo, Alberto y su entorno llegó a ser un poco el centro que nos aglutinó a todos, ¿no? Luego, incluso Saura también estaba, que luego Saura se aleja, y lo que pasa siempre, ¿no? En realidad éramos un grupo de artistas y cada uno empieza a seleccionarse y a atender a aquello que le interesaba, y eso evidentemente nos fue colocando a cada cual en su sitio. Y mientras tanto pasa el tiempo, ¿no? Pasa el tiempo, pero desde el año 57 hasta el advenimiento de la democracia en España, ahí fueron años muy duros, ¿no? Yo siempre le digo a los jóvenes cómo fue. Yo dije, realmente apareces
parece que que alcanzas una cierta altura, no es el punto álgido ni mucho menos, y luego tienes que cruzar la laguna Estigia, ¿no? Y si cuando llegas al otro lado te encuentras el barquero, ¿no? Pues perfecto, y si no, quiero decir que muchos de nosotros intentamos todo lo mismo y también muchos se quedaron. También es cierto que ese grupo de gente, tú en concreto, el propio Millares, se integraron en un grupo, mantuvieron su personalidad, pero había en todos ustedes una apuesta por modernizar este país, claro, y por crear las bases para una vanguardia artística que tú sigues representando. Pero tú sabes que no fue casual, ¿no? Sino que realmente ahí está Saura, la cabeza que viene de París y de alguna manera inspira la idea de un grupo, articular un grupo. Y evidentemente como grupo y como equipo fuimos todos muy amigos y muy respetuosos con todo aquello que pensábamos. O sea, en definitiva, había una moral en medio, ¿no? Una moral que al final a algunos les resultaba y a nosotros nos resultaba como un poco agobiante, ¿no? Porque cuando ya empiezas a caminar y te vas por el mundo y empiezas a exponer en Nueva York, a exponer por aquí, por allá, pues entonces las cosas eran de otra manera, ¿no? Porque entonces te enfrentabas de verdad a lo que era el mundo contemporáneo, cosa que no nos pasaba aquí. Pero nosotros vivimos en ese reducto y esa preocupación en definitiva, de Saura, que luego se encuentra con Millares y se encuentra conmigo y se encuentra con Canogar, pues sí, forma el grupo El Paso, que realmente es el que se convierte en un momento en un pequeño mito, ¿no? Y que la gente lo miraba como algo especial, pero yo creo que éramos un equipo de supervivientes de todos modos. Además. ¿Cómo te afectó a ti el viaje exterior? Es decir, tú venías de Canarias, recalaste en Madrid, desembarcaste en Madrid, pero luego hiciste el viaje del mundo. Sí. A Nueva York, París, Inglaterra. Tu mente y tu cuerpo se fueron por ahí. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Tú sabes qué pasa? Que yo ya venía muy preparado, ¿no? Preparado desde el punto de vista, no sé, o sea, lo que es conocimiento, tuve que acumular mucho, leer mucho, saber mucho, ¿no? Y yo en la Escuela de Bellas Artes yo tuve un profesor asombroso en aquella época que se llamaba Laviada, que era asturiano, y este hombre me dijo, lea usted mucho. Y luego La Fuente Ferrari, que era el profesor de historia del arte en la Escuela de San Fernando de Madrid, también me decía, no, sí, porque yo siempre le hacía unas preguntas que les resultaba extraña, yo quería saber más y quería el porqué de las cosas, y me decía, lea usted mucho y entérese de muchísimas cosas, ¿no? Y en efecto, ¿no? Yo creo que cuando ya, como yo, por ejemplo, Manolo Millares, sabes que tenía una formación intelectual por su familia, era un hombre que había leído mucho. Manolo Padrón, ¿para qué te digo? ¿No? Era el hombre de Zaratustra, así habló Zaratustra, ¿no? Y nosotros cuando vinimos de Canarias ya teníamos un afán de, si no resulta pedante decirlo, de la universalidad, ¿no? Esa universalidad que luego no sabemos lo que es, pero que realmente queríamos ir al mundo. O sea, nuestra pasión era no solo venir a Madrid, sino llegar, si era posible, a Nueva York, porque amábamos muchísimo el jazz y la pasión de Manolo era el jazz, y decía, tenemos que ir a ver a los negros de Harlem, decía. Pero yo creo que fue, no sé, la vida se hace, ¿no? Y uno va inventando y se va procurando, qué sé yo, también para nosotros el saber de lo que carecíamos era muy importante. La vida se va haciendo, pero también se va haciendo la obra, y la obra tuya se va haciendo desde el principio de tu propia formación personal en Canarias. Me pregunto, y te pregunto, sobre la raíz de tus metáforas, ¿no? Sí. Evidentemente ahí está la arena, están los dibujos que hay detrás de todo lo que tú has esculpido y de lo que sigues esculpiendo, pero ¿de dónde viene esa metáfora aérea de cosas aplicadas a cosas tan sólidas como antes decía Juan Miguel, ¿no? El hierro, el acero, lo que pesa, y como decía Jorge Guillén, sin embargo, es aéreo, ¿no?
Realmente yo creo que, o sea, la primera parte, o sea, nosotros ahora en la distancia somos capaces de establecer un análisis de lo que creemos que ha sido, ¿no? Pero en aquella época era puramente emocional, ¿no? O sea, Manolo Millares y yo en Canarias, porque siempre me acuerdo, era una conversación un día que me dijo: nosotros no tenemos el mundo clásico, no tenemos un museo, no tenemos un lugar en donde ver, y ¿por qué no nos vamos al Museo Canario? Y fuimos al Museo Canario, que es un museo antropológico, y allí entendimos mucho de lo que era Canarias, y veíamos las pintaderas que tienen espirales, él vio, por ejemplo, los sarcófagos, no sé qué, y allí nosotros más o menos íbamos urdiendo algo, porque algo sí que sabíamos muy claro, es que se iba desde lo particular a lo universal. Eso era como era un lema, ¿no? Nosotros lo teníamos muy claro, desde lo particular a lo universal. Y luego, claro, son vivencias, tú dices la arena, claro, yo vivía en la arena de la playa, ¿no? El viento, y había como el viento levantaba las espirales de arena, y me asombra luego la coincidencia cuando encuentro lo que los aborígenes habían dibujado, que también eran formas espiraliformes, ¿no? Y no sé, y así se hizo, ¿no? Pero luego cuando ya llegamos aquí y empezamos a hablar un poco de la contemporaneidad, sabíamos que teníamos un compromiso, y ese compromiso significaba que no solo tenías que tener novedad, sino que además tenías que plantearlo y saber digerirlo y saberlo explicar, que es lo que siempre te pedían, porque cuando venían los galeristas ellos venían buscando lo que yo llamaba el drama: quién eras, de dónde venía, qué pensabas, qué hacías, ¿no? Y esto afortunadamente lo teníamos muy bien elaborado, ¿no? Porque, hombre, afortunadamente yo me encontré con Manolo Millares, me encontré con Manolo Padorno, y todos crecimos siempre a la par, ¿no? En ese grupo había como una armonía no buscada, pero que digamos, la naturaleza de las cosas la fue poniendo así, ¿no? Había el pintor, el escultor, el poeta. ¿Cómo era esa conversación de los contemporáneos? ¿Cómo era? Porque sé que Millares decía que tú tenías la flema británica, ¿no? Eras un poco escéptico, mirabas las cosas como si nunca pudiera haber una tempestad, ¿no? Eras como el que llevaba el barco, ¿no? Siempre, sí, no, siempre, quizás yo era el más templado de todos, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Yo me imagino que tendrá que ver con mi educación desde niño, ¿no? Un padre como más dictatorial, no sé qué. El padre de Manolo Millares, tú sabes que como era republicano estuvo depuesto, pero además era un hombre muy dulce. Era maravilloso don Juan, era una persona que nos acogía a todos, ¿no? Y esto, a mí, claro, a mí me hizo más un hombre de fortaleza, ¿no? Que es lo que soy y fue lo que hice siempre, ¿no? Pero yo creo que, no sé, se hace camino al andar, como dice Serrat, ¿no? Y entonces es cierto, ¿no? Que yo fuimos acumulando cosas cada uno, y cuando ya en el 55 decidimos venirnos a Madrid, ¿te acuerdas? En el famoso viaje aquello, en el ¿cómo se llamaba el barco? Él se llamaba ¿cómo? El Plus Ultra. No, se llamaba bueno, era un transatlántico. Marqués de Comillas. No. Es equivalente. No, bueno, pues pero no. Tú di uno y ya está, la gente se lo cree. El Marqués de Comillas, ¿no? Entonces, vinimos desde Canarias y aparecimos en Vigo, fíjate. Y fuimos a Portugal, que Manolo Padorno nos empeñó en que primero bajamos en Funchal, era una excursión. Y allí Manolo se gastó todo el poquito dinero que teníamos, ¿no? Era un cuadro que había vendido yo, que me había comprado el Cabildo Insular de Gran Canaria. Cuando llegamos a Lisboa, estábamos ya en la ruina, pero dice, bueno, tenemos que comer algo. Nos fuimos a comer y entonces comimos lo mejor y bebíamos lo mejor. Y cuando llegamos a Vigo estábamos en la verdadera ruina, en un banco sentado, ¿no? Manolo Millares afortunadamente tenía un tío rico, que era un empresario allí, y ese hombre nos dio unas latitas de atún y tal, con las que nos sentamos y comimos. Y luego llegamos a la estación era Vigo, la estación de Vigo para venir a Madrid.
y quisimos comprar el billete y no teníamos dinero, ¿no? Y yo le decía a Manolo, hombre, yo tengo dinero, pero tú no, ¿cómo te voy a dejar, no? Total, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y entonces ocurrió una cosa estupenda, ¿no? Que había una señorita inglesa muy guapa, con unos niños que los venía a traer a Madrid. Y entonces le hablaba al señor de Renfe, al que vendía los billetes, y nos entendían, ¿no? Y yo estaba al lado y yo le dije a la señora, ¿usted quiere que yo le traduzca? Y entonces la señora dijo, por favor. Yo empecé a traducirle y tal y cual, no sé qué, por fin compramos los billetes y tal de los niños, no sé qué. Y a ella no se le ocurrió más que darme las gracias y decir, ¿podría hacer algo por usted? Y dije, sí, si me presta usted un poquito de dinero, muy poquito, también viajaría yo. Tal. Y así fue como Manolo Padrón y yo llegamos a Madrid con un Gracias baúl. a la caridad anglosajona. Mira, Manolo Padrón llevaba un baúl de este tamaño que era de su abuelo, que era un baúl que él nunca abandonó, porque era el recuerdo, lleno completamente de libros, no tenía más que libros, ¿no? Todos los que tú quisieras estaban allí, libros que todos habíamos leído, además. Qué ansiedad de saber había entonces, ¿eh? Sí, claro, una necesidad, ¿no? Porque claro, sabes que nosotros tuvimos la censura siempre encima, ¿no? Y bueno, y saber, las cosas estaban muy establecidas, había mucho control, en fin, es un momento de la historia que es mejor olvidarla. Hay que olvidarla, pero quizá hay un episodio que tiene que ver con tu vida, con tu hermano, con lo que pasó en la posguerra y que, digamos, arroja luz también sobre tu manera de ver la vida, ¿no? Lo que le pasó a tu hermano y lo que tú viviste. Es que yo creo que, mira, hablar de ese pasado, ¿no? Ahora que tanto es tan recurrente, ¿no? Hablar de lo que pasó y lo que sucedió, ¿no? Fue muy diferente vivirlo, ¿sabes? O sea, tampoco es verdad que nosotros tuviéramos tanto arrojo como para enfrentarnos a nadie, ¿no? Sino todo lo contrario, te callabas, te volvías muy retraído, muy introvertido, tenías mucho miedo, siempre mucho miedo, y tus padres te decían, tú no hables, tú no digas nada, ten cuidado, ¿no? Que evidentemente había una policía alrededor y cualquier persona que estaba a tu lado podría ser un policía, ¿no? Un gris, como lo llamamos nosotros, ¿no? Pero de todos modos nosotros aceptamos la realidad que nos tocó. Yo creo que, por lo menos a mí, yo sé que me imbuyó de un estoicismo que yo sigo blasonando de ello, soy un estoico. Y es lo que me ha hecho persistir y perseverar y hacer todo aquello que he querido y he aguantado hasta el final de la mejor manera posible, es decir, me altero muy poco, ¿no? Entonces, esa parte de la historia, cuando la relatan ahora, pues sí, claro que había cárceles, claro que había muchas cárceles, había campos de concentración. Lo de mi hermano, ¿no? Que era militar y estuvo sometido, pues eso, a un tribunal de esos especiales y lo iban a fusilar y era lo que hacían un juicio sumarísimo a todos los militares que no les gustaba y se los cargaban, ¿no? Pero quiero decirte que la capacidad de supervivencia del hombre es tanta, ¿no? Que de alguna manera nosotros nos autoprotegíamos e intentábamos sobrevivir porque es que no había otra posibilidad, ¿no? Y sobre todo en una isla, te puedes imaginar. Íbamos al muelle de Santa Catalina, que había el muelle de Santa Catalina, es un muelle pequeño en Las Palmas que tenía una marquesina. La verdad es que tenía gracia, aquello estaba hecho todo con azulejos andaluces y no sé qué, con pavos reales y tal, y a nosotros nos parecía muy bonito aquello en medio del mar, y allí era realmente, Manolo Padrón decía que era nuestro Parnaso, y allí nos sentábamos y hablábamos de todo lo que teníamos que hablar, y nos reconfortábamos en cierta manera. Pero sí, realmente es mejor que eso no vuelva a suceder. ¿Qué te ha dado a ti el arte, personalmente? Es decir, ¿cómo te ha ido configurando tu propia obra? Es decir, hacer una obra afecta a la persona. Claro. Proviene de la persona, pero termina siendo parte de la persona. Yo, cuando te conocí en Tenerife, hacías, digamos, grandes esculturas en las que uno podía vivir. Claro. Y eran alegres, ¿no? Luego has ido cada vez más interiorizando
tu metáfora, explicándote más hacia adentro, ¿no? Y de ahí viene las espirales, los aeróbolos, digamos, las nuevas esculturas que vuelan, ¿no? Sí, como claro. si estuvieras narrando un viaje. Me gustaría saber cómo te ha ido haciendo el arte. Yo creo que es el proceso, ¿no? Pero me parece que es el de cualquier artista. Es decir, que tienes la pasión, y sabes que sin pasión no hay vida, y sigues, y empiezas a hacer, y a la vez vas escuchando, y a la vez tú vas articulando, y poco a poco se va construyendo un mundo que al final tu obra se va impregnando de eso también, y todo aparece, quiero decir que es un todo que se va haciendo dentro del marco social en que te mueves. Yo me acuerdo cuando Nueva York era nuestra pasión, o sea, era delirio el que teníamos por ir a Nueva York de los años 60, principios de los años 60. Cuando llegamos allí, realmente nos parecía que habíamos llegado pues, a lo más extraordinario, ¿no? Y de pronto un día te enfrentas otra vez a que tienes que sobrevivir, que tienes que trabajar, que lo tienes que hacer, y empiezas a sentir la soledad del nómada, del hombre que va de un lado a otro buscando cosas, y empiezas a añorar un poco todo lo que tenías otra vez. Siempre hay un camino de ida y vuelta en este tipo de preocupación, ¿no? Es decir, tú eres un artista también, hombre, ¿no? Y toda tu vida está recorrida también por momentos diferentes, y esos momentos diferentes al final vendrán a conformar lo que es tu obra, y a ti mismo no te van a definir, ¿eh? Entonces yo no puedo así decir exactamente qué es lo que fue vivir intensamente, escuchar muchísimo, ¿no? ¿Te acuerdas? Mott decía que teníamos que ser una gran oreja y escuchar todo el tiempo, ¿no? Y ahí quizás esa ha sido mi verdadera escuela, ¿no? O sea, la reflexión, la preocupación y sobre todo desmitificar. Esa era mi preocupación, ir más allá de los límites, siempre en función de lo que hacía, no perder nunca de vista lo que tenías que hacer, ¿no? Porque claro, la sociedad tiene muchos atractivos, tiene muchos alicientes, ¿no? Saber prescindir, ¿no? Para poder luego hacer, para persistir en aquello que realmente tiene que ser, para que la obra tenga la coherencia que uno creo que debe tener. Hiciste ese viaje, Nueva York, Madrid, etcétera, pero en un momento determinado, justo después de ser presidente del Círculo y siguiendo un poco la frase de Samuel Beckett, sentiste la llamada del origen. A nosotros nos habías dicho que teníamos que viajar, que teníamos que ir a Nueva York, y luego de pronto dijimos, pero si este hombre que nos dijo que nos fuéramos, ahora resulta que vuelve aquí y se compromete con la realidad canaria, hace aquí un museo que fue el CAM. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Cómo te sentiste? Yo creo que es el amor a la tierra, ¿no? O sea, yo creo que naces en un sitio y siempre, eso para siempre va a quedar grabado en ti. Quiero decir, es como una impronta que tienes y que tú tienes y que sabes, o sea, es la llamada de la selva, que es lo que nosotros decíamos de broma siempre, ¿no? Y Canarias, quiera que no, siempre resonó en mí como el lugar de origen a donde yo creía que tenía que volver. Y cuando me dan la posibilidad del CAM, yo sabía perfectamente de lo que carecíamos. Y me vuelvo a colocar otra vez en la escena y me doy cuenta el sufrimiento y todo aquello que significó, las carencias, ¿no? Y la imposibilidad que teníamos de comunicar. Pero ya cuando llegamos ahí, en ese momento de la historia, la comunicación era posible, ¿no? Y cuando me ofrecen la posibilidad de hacer el CAM, a mí me entusiasma, vuelvo y evidentemente conseguimos hacer de Canarias un referente cultural momentáneamente. Evidentemente, para mí fue una gloria poder hablar con los grandes museos del mundo que me prestaran obra y que esa obra se viera en el CAM. Y luego ahí hay una parte oscura, ¿no? Que es el no entendimiento del entorno. Y claro, la razón, yo sabía que era una razón cultural. Es evidente que la gente no tenía esa necesidad que tuve yo, y otros también la han tenido, que son los que se han marchado, ¿no? Fíjate, don Benito, ¿no?
lo que pasó con Don Benito, ¿no? Que siempre, para mí, sigue siendo el mejor legado histórico que jamás tuve, ¿no? Y a mí cuando me dicen que no volvió porque Canarias estaba muy lejos, ¿no? Bueno, a la misma distancia que cuando se fue, ¿no? O sea, que tampoco es verdad, ¿no? Pero sí que ese hombre sintió la soledad más absoluta porque estaba totalmente incomunicado, ¿no? Y esa incomunicación seguía persistiendo en Canarias y entonces, en efecto, este planteamiento nuestro de hacer este museo y que fuera un museo que resonara en el mundo y tal, y que tuvo una gran importancia y que grandes poderes se interesaron por él, pues realmente no resonó debidamente porque había una falta de necesidad de conocimiento de aquello de lo que estaba yo hablando. Y tú has vivido allí, digamos, en el ámbito de un territorio insular, el desentendimiento que de lo público se tiene en España con respecto, claro, que lo público tiene en España con respecto a la cultura, que sufre también esta institución que tú presidiste. Exactamente, no, bueno, ahí claro, pero ahí nos encontramos, claro, en una nueva etapa de la nueva España, ¿no? Y aparecen los responsables de cultura, ¿no? Dentro de los diferentes partidos y diferentes ideologías, y ese es el error, ¿no? La cultura pertenece siempre, o sea, el entendimiento y el desarrollo de la cultura tiene su lugar reconocido, y en ese lugar reconocido es donde se da debidamente. Del resto se convierte en una fiesta, y eso está mal. No es común, Martín Chirino, que personas que se dedican al arte y que son creadores dediquen un tiempo sustancial de su vida también al trabajo público, ¿no? En el museo, en la presidencia, sí, del Círculo de Bellas Artes, ahora eres académico de las Bellas Artes. Digamos ¿cómo influyó eso, ese tiempo dedicado a otras cosas, para el propio tiempo tuyo como creador? Yo creo que eso es el azar, ¿no? O sea, las cosas van sucediendo. No es que yo me haya propuesto alguna vez en mi vida ser director de un museo o creador de un museo o dirigir el Círculo de Bellas Artes y ni siquiera la fundación ahora de Martín Chirino. Nada de eso, ¿no? O sea, esas cosas van apareciendo, ¿no? Realmente, pero están metidas dentro del cosmos que eres, ¿no? De lo que tú crees y quieres, y las cosas van apareciendo y no sé, y eso yo creo que va mucho más allá de mí. Eso ya, porque por ejemplo el hecho de que haya venido al Círculo de Bellas Artes no fue decisión mía, sino fue decisión de un grupo de compañeros que elegidos por la Asociación de Artistas Plásticos, y que dijeron, bueno, hace falta un presidente para dirigir, y es otro canario, José Luis Fajardo, un gran amigo, quien dice, Martín Chirino, que está en Nueva York, vamos a llamarlo, ¿no? Y esa es la razón, y cuando me lo dicen, yo dije, ¿cómo dice? A mí me resultaba extrañísimo, ¿no? Incluso, no sé, pensaba yo que era más tímido de lo que luego resulté ser, ¿no? Pero bueno, al final volví, me acuerdo que Paco Calvo, él, no sé quién, en el León de Oro estábamos todos. Y no sé por qué acepté, si querés que diga la verdad, no lo sé, así quizás porque estaba don Antonio Alonso Giralde, que era realmente en ese momento el presidente en funciones del Círculo de Bellas Artes, ¿no? Y que había montado no sé cómo se llama ahora, una especie de junta especial, de una junta de emergencia, porque no había presidente y esto lo iban a subastar y no sé qué. Y entonces el señor Giraldez, que era un hombre, un señor como del siglo XIX, pero muy bien dotado, con una palabra preciosa, ¿no? Me convenció de alguna manera, ¿no? Comí con él y entonces dije, eso me gusta, eso que me está usted diciendo, pues sí, lo voy a hacer, ¿no? Qué bien, ¿no? Claro. Al Círculo le vino bien. Claro, no, hombre, le vino bien. ¿Y a ti te vino bien? A mí sí me vino muy bien, ¿no? Ser un personaje público durante un tiempo, ¿no? Para mí fue muy importante porque aprendí mucho de mí también, ¿no? O sea, no solo el Círculo, sino realmente yo acumulé mucha experiencia que luego me ha servido para muchísimo otro tipo de trabajo, ¿no? Cuando hiciste la espléndida exposición que hubo aquí abajo, me hablaste, en una entrevista que te hice en el periódico en el que trabajo, me hablaste de una conversación que tuviste con Julio Cortázar sobre la espiral, que tiene resonancias canarias, ¿no? Sí, claro. Pero sobre todo tiene resonancias de tu propia aproximación poética
Claro. a la escultura, ¿no? Me gustaría que la reprodujeras. A mí, Julio, tú sabes que yo lo conocí a través de Carmen Waugh, que éramos muy amigos en ese momento, ¿no? Y él viene a Madrid y no sé, coincidimos una noche que me invitan a cenar y tal, y empezamos a hablar y él se quedó mirando y Carmen Waugh tenía un libro de espirales mío encima, ¿no? Se quedó mirando y este libro de que necesita de Martín y tal, y ahí ya empezamos a hablar de la espiral y no sé qué, y esa anécdota bonita, ¿no? Cuando tenemos que hacerle una dedicatoria esa noche en un libro que tenía Carmen Waugh, que todo el mundo le firmaba algo, y yo hago una espiral y él se queda mirando y dice, che, pero vos las haces desde dentro para afuera. Y yo me quedé mirándolo así asombrado diciendo, sí, y ya, pues yo también voy a hacer una, pero desde fuera para adentro. Y en efecto escribió una espiral muy bonita, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, incluso hablamos de que íbamos a publicar un libro, una carpeta de espirales precisamente. Estuvo conmigo en San Sebastián de los Reyes varias veces y tal. Y fuimos muy buenos amigos, ¿no? Muy a ratos, ¿no? Pero claro, yo me marché a los Estados Unidos y bueno, es lo de siempre, ¿sabes? Martín, la espiral es lo que vemos, pero lo que hay detrás de la espiral, lo que a ti mismo te dice la espiral, aparte de sus aspectos, digamos, prehistóricos para los canarios, ahora, ¿qué resonancias tiene? ¿Qué resonancias poéticas o sentimentales tiene para ti ese emblema de tu manera de ver la escultura? Ahora con un mayor conocimiento, no me doy cuenta, ¿no? Que lo asombroso para mí fue cuando fui a la Zarza, a la Zarzita, al Julan, no sé qué, y siempre veía unas espirales inscritas en la roca basáltica, pero perfectas, ¿no? Y decía, joder, ¿cómo podían hacer estas cosas? Y luego, Cuscoy, ¿te acuerdas? Cuscoy, un día hablando me dijo, yo le dije, pero ¿por qué hacían los guanches en Tenerife tantas espirales? Y entonces él me dijo, ¿tú sabes qué pasa? Que una vez al año, en la época del solsticio, que el cielo de Canarias era muy claro, muy claro, muy claro, subían todos los faicanes, eran los pequeños príncipes, los jefes de las tribus, ¿no? Se reunían todos y subían a las montañas más altas, a las cumbres más altas, y adoraban al cielo, ¿no? Porque entonces se veía por lo visto, Cuscoy dice, seguramente la transparencia era formidable, que veían las galaxias moviéndose en forma espiraliforme, ¿no? Y luego cuando bajaban, yo creo que por eso, o sea, se sabe muy poco realmente de esa investigación, ¿no? Pero esto sí que era un dato que conocía este hombre, y luego bajaban y hacían esas incisiones de las espirales en la roca basáltica tan durísima, ¿no? Negra y muy bonita, ¿no? Yo cuando las vi, a mí me emocionaron como forma, ¿no? Sobre todo eran abstractas, ¿no? Y entonces estábamos en ese momento de la abstracción. Y empecé a utilizarlas y no sé qué, y Manolo Padorno escribió una cosa muy bonita un día, porque en un principio las hacía planas, ¿no? Y después llegó un día a mi taller y vio que había levantado una, ¿no? Y le gustó muchísimo la idea, ¿no? Pero yo ya conocía a Julio González y conocía perfectamente el diálogo que tuvo él con Picasso, ¿no? Cuando Picasso le encarga una escultura y dice, pero mira, tiene que ser una escultura tan leve, ¿no? Que es como si estuviera dibujada en el aire. Y que Julio se quedó mirando y le dijo, o sea, dibujada en el espacio. Y eso yo lo leí y fue cuando ya pensé, joder, qué bonita esa idea, ¿no? De levantar una pieza, ¿no? Y que realmente, que dibujes en el espacio, que ya el hierro sea menos importante que el concepto, ¿no? Y eso es lo que tú has visto en las espirales últimas, ¿no? Que realmente la materia está ahí, porque yo soy un forjador, soy un herrero, ¿no? Y es bella tocarla y verla, ¿no? Pero realmente lo que importa, ¿no? Es cómo interviene el espacio y cómo lo define. Martín, has rodado el mundo casi en espiral, ¿no? Ahora estamos en Madrid, en este momento, en el siglo XXI, hablando de tu obra, hablando de ti mismo. Me gustaría saber cuál es tu reflexión contemporánea sobre lo que estamos viviendo, lo que está viviendo el arte, pero también lo que está viviendo
el hombre, el ciudadano de este tiempo? Y, o sea, personalmente, ¿no? Yo mismo, ¿no? Lo que yo pienso, ¿no? Como ciudadano, o sea, el desencanto, ¿no? Es decir, nuestra aspiración fue como muy, no voy a llamar ni noble ni tal, sino fue una aspiración justa, ¿no? O sea, y creíamos en lo mejor. Y de pronto te das cuenta que ahora cuando llegas al desencanto, este desencanto te viene de una cierta ligereza que hay, es decir, seguimos hablando de la cultura, ¿no? Y yo creo que es un pueblo que le falta cultura, cultura y cultura, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Pero cultura en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, ahora realmente, claro, son otros los momentos históricos, es otra la educación que ha tenido la gente, es decir, que no existe un responsable, ¿no? Pero sí que la necesidad existe, está planteada. Es decir, yo no digo anatema, no, nada, en absoluto. Creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse como quiere, ¿no? Pero evidentemente para mí es una excepción, no es el mejor de los mundos. Tú, y esta sería mi última pregunta, tú nos decías a los jóvenes canarios que teníamos 20 años, cuando tú tenías 40 años, pero a nosotros nos parecías que eras ya Matusalén, que nos fuéramos, que hiciéramos un viaje, que fuéramos a Nueva York, que estudiáramos, que leyéramos. Habías leído, me acuerdo entonces, a Suzuki. Estabas muy imbuido de la filosofía. Sí. Imagínate que ahora te encuentras con un muchacho de esa edad, un español, un canario de esa edad, o de cualquier sitio. ¿Cuál sería, digamos, el camino que le trazarías? Yo creo que sería la misma, la necesidad de saber, ¿no? O sea, cuando yo llegué a Canarias, pues había leído la historia de Homero, Ulises y no sé qué, y ya sabía muy bien lo de el famoso viaje clásico, ¿no? Cuando Ulises se plantea quién es, no sé qué, toda esa vuelta y la vuelta a Ítaca luego, ¿no? Todo eso a mí me pareció como muy simbólico, ¿no? Para lo que me había pasado, ¿no? O sea, yo lo asumo con toda naturalidad, ¿no? Y me acuerdo que a Manolo Padrón también le apasionaba, ¿no? Y por eso hemos hablado siempre del nómada urbano, del nómada errante, del hombre que se va, ¿no? Es más, te voy a decir una cosa, fíjate que a poca gente le he contado, ¿no? Con qué pasión hemos oído la música de Wagner, el viajante, ¿no? El viajero, ¿no? O sea que eso, y además lo oíamos constantemente, ¿no? Como una obsesión, y también oíamos Por quién ves a la vez. Sí. Y no lo sé, yo no puedo decirte, ¿no? Yo lo que sé perfectamente que realmente esa necesidad de conocimiento, esa sed de conocimiento que se suele tener, hay que saciarla, porque si no, de lo contrario te castras, eso estoy seguro. Cuando llego a Las Palmas me encuentro a todos los compañeros en una especie de desesperación y, hombre, yo no insisto en ello, ¿no? Pero ya que me lo estás preguntando, te diré que quizás el kit de la cuestión es esa, ¿no? Que se quedaron y... No hicieron ningún viaje. Ninguno. Sí. No, gracias, Martín, por habernos enseñado que la vida da muchas vueltas, como la espiral. Exacto. Pero el conocimiento es lo que nos hace salir de la espiral y convertirla en un poema. Muchas gracias, Juan. Exactamente. Bravo.